Principios de transición a la Torá, con el maestro Rico Cortés y los pastores Roberto Ipili y Camilo Alfaro. Bien, mis amados, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo especial en la programación de Techuvá y Radio Génesis 128. Damos comienzo a este tema maravilloso, principios y fundamentos en la Torá. Hermana Pili, muy buenos días, bienvenida, un gusto saludarle. Un saludo especial para ustedes, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción, de bendición. De verdad que estamos pero muy contentos y muy agradecidos con el Eterno por las cosas maravillosas que va a abrir. Este programa es anhelado, pero muy anhelado. Le voy a decir por qué. Porque la palabra transición tiene que ir muy marcada en nuestra vida. La gente ni siquiera sabe qué es transición. Y saben, yo buscando en el diccionario la definición de transición, que viene del latín transitio, es la acción y efecto de pasar a un estado a otro distinto. Correcto. Entonces, Pastor Alfaro, ¿qué tal si introducimos el cómo vamos a hacer una transición en las raíces hebreas de nuestra fe, en el fundamento de la palabra del Eterno sobre nuestras vidas, si ni siquiera sabemos cómo hacer, cómo empezar? Muchos comenzamos al revés. ¿Sabías que nosotros comenzamos al revés? Comenzamos diciendo muchas cosas y de pronto tuvimos que hacer una retrospectiva de lo que habíamos dicho. Entonces, vamos a empezar. La invitación de hoy es, vamos a empezar por básico. Exacto. Vamos a empezar a entender qué es transición, Pastor Y por Roberto. supuesto el propósito de principios y fundamentos en la Torá tiene que ver con preguntas y respuestas. Vamos a hacer muchas Importante. preguntas en el transcurso de los programas, vamos a tener respuestas, pero no vamos a tener preguntas y respuestas simplemente para encontrar de pronto un vacío en el camino. Vamos a tener como invitado central y la persona más idónea y calificada para que nos lleve en una dirección correcta a nuestro hermano el Moré Rico Cortés. Él está con nosotros, así es que va a ser continua la presentación del fundamento de la Torá. Y yo quiero dar comienzo también con una muy breve anécdota. Hace muchos años, Moré Rico, estando en nuestro país original, en Colombia, en la universidad, pasaba todos los días por una puerta de entrada en la Facultad de Derecho. Había allí, sobre la puerta principal, un cartel, un sign que decía: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no tenía el autor de ese texto. Por años en esa universidad lo pregunté a maestros, al mismo rector de la universidad, y nunca ninguno conocía el autor de ese texto. Siempre me decían, probablemente algún filósofo, Aristóteles, Platón, etc. Un día, conociendo de la palabra, uno de los textos que llegó a mi corazón, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, apareció ese texto: conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el propósito entonces de este fundamento de Torá? Que conozcamos la verdad. Así Hay es. muchas historias, hay muchas enseñanzas, pero nos vamos a enfocar en la Torá. Preguntas y respuestas. Moré Rico, muy buenos días y bienvenido. Gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos en este tiempo de principios en la Torá. Un placer, mi hermano, para estar con ustedes acá, y esperamos que este nuevo programa que va a pasar por Techuvá.tv sea de bendición para muchos de los hermanos que están tratando de aprender, haciendo transición a los principios en la Torá, que yo entiendo, de acuerdo a todos los viajes que yo he podido dar literalmente a través de todo el mundo. Ahora mismo me encontré con unos problemas sino preguntas de transición en Nueva Zelanda, en Australia, también en Canadá. He estado en todos esos lugares, y es una parte esencial de entender para los hermanos pastores que quieren o entienden que la Torá es primordial e importante, pero no tienen una perspectiva más amplia de cómo hacer un comienzo en la observancia de la Torá y cómo introducirla a sus congregaciones en una forma educativa sin comprometer la verdad. Y eso yo espero que podamos nosotros, continuando a hacer estos programas, dándoles una mejor opción educativa para que podamos educarnos los unos a nosotros. Así que gracias a ustedes por brindar tu tiempo y hacerme las preguntas. Y yo espero lo que yo pueda
No crean nada lo que les digo, sino que lo verifiquen. Excelente. Hacer lo que yo pueda. Tengo en mis manos justamente mi agenda de notas, hermano Rico, y me he tenido la oportunidad de reunirme con pastores, muchos de ellos en el proceso absolutamente de transición. Vamos a decirlo en millas, algunos totalmente 0 millas. Por supuesto, entonces las preguntas son muchísimas. Yo voy a mencionar un set de preguntas, pero nos vamos a enfocar en una en particular para nuestro día de comienzo. Preguntas generales que normalmente escucho de parte del cuerpo pastoral y de algunos hermanos. Por ejemplo, ¿cuál es una versión bíblica que realmente pueda leer? ¿Cuál es el uso adecuado o necesario de todos los tipos de prendas de carácter judío? ¿Qué significa cuando se nos ha enseñado en la iglesia el negar que la ley ya no existe? ¿Qué significa celebración de Shabbat? ¿Por qué es tan importante la celebración de las fiestas que hoy no conocemos? ¿Por qué se habla de una crisis de identidad? ¿Qué son las 12 tribus? ¿En qué momento tenemos división de esas tribus? Bueno, esto es básicamente, le puedo mostrar, More Rico, el sinnúmero de preguntas que tengo que nos darán para muchos programas, porque repito, todo el cuerpo pastoral está enfocado en buscar respuestas y en tener claridad. Así es que, ¿le parece si vamos a una versión reciente que tengo de un pastor que tuve la oportunidad de entrevistar aquí en uno de los programas de Radio Génesis? Él viene de ser un pastor, voy a mencionar un caso particular, viene de ser un pastor de más de 40 años en su ministerio pastoral, pero apenas hace 3 años empezó a tener cercanía con lo que es el contexto de la celebración en las raíces hebreas. Entonces nos encontramos frente a un dilema. Él me decía, Pastor Alfaro, si en el contexto de las raíces hebreas hay un prekinder, yo me encuentro en 2 cursos menos que el prekinder, es decir, que yo quiero ir tan lentamente aprendiendo, y logramos que él ahora se encuentre justamente los días miércoles en el estudio que tenemos, y él está asistiendo a la reunión y viene muy, pero muy capacitado, con un anhelo profundo de aprender. Entonces, ¿cómo podemos hacer, More Rico, que un pastor, cuál es la tarea? Que un pastor que empieza el proceso se introduzca a su congregación, que se introduzca a su grupo con lo que es el contexto de las raíces hebreas. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar raíces hebreas? ¿Cómo podemos diferenciar Torá? ¿Cómo podemos diferenciar concepto mesiánico, concepto judaico, entre otros conceptos? Como ves, es una pregunta demasiado profunda, pero creo que es el punto de partida en el corazón de muchos pastores. Bueno, yo pienso que lo primordial es que la persona que quiere introducir a las raíces hebreas o la Torá, cuando vamos a definirnos por títulos, sino por la esencia de nuestra vida cotidiana, que debe ser la observancia de los mandamientos como un estilo de vida. Quiero hacer una salvedad desde el principio. Somos salvos por gracia, recibimos la obediencia por la bendición, la bendición por obediencia. El problema es que todos nosotros, desde el momento que entramos a nuestra fe, nos identificamos con una denominación y tenemos una identidad basada en si somos adventistas, pentecostales, bautistas, lo que sea. Tú le preguntas a una persona, tú investigas que una persona conoce del Mesías y la primera pregunta es ¿qué denominación eres? ¿O a qué congregación vas? Basado en la respuesta, tú vas a decidir si la persona vale tu tiempo o no, pues. Porque yo he hablado con testigos de Jehová que el momento que les digo que soy descendencia hebrea, enseguida pues no me quieren hablar. O sea, quiere decir que hay un problema. El problema primordial es identidad. La Torá está diseñada como una constitución. Primero, eso es lo primero que tenemos que establecer nosotros. Para poder contestar todas estas preguntas, tenemos que considerar el estatus de la Torá en lo que es como el estándar, la forma de vida del pueblo de Israel. Correcto. Somos injertados a Israel. Uh-huh. Entonces, eso es algo que vamos a hablar en el futuro. ¿Somos Israel o somos gentiles? Cuando creemos en Yeshua. Eso es otro tema. Pero, cuando hay una identidad, una crisis de identidad, ahí es donde la gente se aferra a una denominación, sea judaísmo, sea cristianismo, sea raíz hebrea o mesianismo. Okay.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es enseñar y conversar, educar a los hermanos quiénes son ellos. Yo recuerdo una cantidad de pastores en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, y allá unos pastores estuvieron interesados en aprender las raíces hebreas. Eso fue en el 2004, antes de comenzar el ministerio internacional, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que el problema en realidad no era que no querían entender la verdad, es que no sabían dónde se centraban, porque de repente ahora no te sientes que tienes algo en común con algunas teologías cristianas, no eres ortodoxo judío. ¿Y dónde me encuentro? Correcto. Me encuentro en el aire. En realidad la Biblia nos habla acerca de esto. Sabemos que en la historia de José había un conflicto entre los hermanos con José. Benjamín se convirtió en el puente de reconciliación cuando hubo hambruna en Israel. Correcto. Hubo una necesidad. Entonces, sí, cuando el hermano mayor, que es el hijo de otra madre, no de Raquel, sino de Lea. Correcto. Cuando el hermano mayor, o uno de los hermanos mayores, Judá, que es el cuarto, defendió a Benjamín, ahí fue cuando entonces hubo una reconciliación entre José y sus hermanos. Ok, ¿qué tiene que ver esto en el tema? Que José no tenía identidad, no tenía madre, tuvo madre de nacimiento, pero no se crió con ella. Y eso es lo que ocurre cuando salimos del sistema religioso. La base, la base principal de nuestra identidad ya se pierde. Mira, hay pastores que tienen congregaciones. Yo conozco uno también, estábamos hablando anteriormente, yo conozco uno en Caimán, en las Islas Caimán, que pues donde él está trabajando le ofrecen una casa para trabajar, es una escuela cristiana. Claro. Entonces, él tiene que ser bien sabio cómo presentarlo. Él vive la Torá, pero en el currículum de la escuela él tiene que tener mucho cuidado, porque si él enseña mucho la Torá y no lo explica, van a pensar algo que no es y terminando su trabajo. Ahora, él no está comprometiendo la verdad, sino está ejerciendo sabiduría. Yo siempre le digo a los pastores, cuando ellos encuentran el concepto bíblico hebraico, el contexto cultural, edúquense en el contexto cultural, introduzcan el Nuevo Testamento de un punto de vista, por ejemplo, el rol de honor y vergüenza en el primer siglo, el rol de justicia y bondad en las parábolas de Yeshua, el culto imperial, que es lo que prevalecía como un fundamento cultural en Roma imperial, reciprocidad y clientela. Para muchas personas están diciendo, pero ¿qué tipo de títulos son esos? Bueno, ese es el punto cultural, geográfico, topográfico que estaba ocurriendo en el primer siglo, pues. Entonces nosotros identificamos la Biblia de acuerdo a nuestra identidad teológica, no del contexto bíblico. Y yo pienso que cuando educamos a los hermanos a entender la Biblia desde el punto cultural, geográfico, topográfico, histórico, la verdad sale y te declara y te identifica a ti a dónde perteneces. Claro. Hermano Rico, sentido, ¿no? Sí, quiero interrumpirte en este punto por una experiencia personal. Evidentemente, cuando nosotros pastoralmente hemos sido formados en un instituto bíblico, en un seminario, en una formación teológica, por supuesto, se ha estudiado, ha habido preparación. Pero, sin embargo, cuando estás mencionando este aspecto del contexto cultural, el primer siglo, y ubicarnos en esa posición, algo que nos lleva evidentemente en esta transición es mi experiencia personal, es a estudiar de nuevo. Necesitamos volver a empezar, necesitamos entrar a la cultura, necesitamos entrar al tiempo de los hechos reales. Exacto. Para poder de esta manera entender. Ahora, una inquietud es, hermano Rico, ¿considera usted en este aspecto la importancia, porque es una de las inquietudes que escucho con los pastores, respecto del idioma? Obviamente tenemos las traducciones, sea de español o inglés, según la situación, pero es importante, es la pregunta que muchos hacen, ¿es importante entonces aprender culturalmente también el idioma? ¿Por qué? Yo pienso,
Mencionamos Sí, estas palabras en hebreo, mencionamos estas palabras en español. Si tú no las mencionas en hebreo, no tienen importancia. Si no las mencionas en español, no sirven. Entonces, ese es un punto que la gente con mucha frecuencia pregunta. Entiendo. Ahora hay una dinámica bien interesante que yo no tengo ningún problema con ella porque yo la entiendo. Ok, es que muchas personas dentro de la observancia del Torah en Latinoamérica pues tratan de restaurar el idioma, entonces mezclan el español con muchas palabras en hebreo. Bueno, yo he ido a congregaciones así, a mí no me molesta porque yo entiendo las palabras en hebreo, ahim, ajot, muchas cosas, pues yo lo entiendo, ¿ok? Pero muchas personas no. Entonces ahí donde entra la sabiduría de cómo nosotros podemos a enseñar al pueblo. Por ejemplo, la gente quiere aprender el hebreo. Ok, el hebreo es importante, obviamente, pero al principio tenemos que entender la Biblia en su contexto cultural, y yo creo que el hebreo va a venir poco a poco porque todo el mundo se enfoca en el hebreo, pero no se enfoca en el punto cultural. Por ejemplo, tú puedes aprender la palabra Hagevel. La palabra Hagevel significa gallo. Hagevel, como el gallo, el cockcrow. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque en el Brit Hadashah, el pacto renovado, dice que cuando cante el gallo, me vas a negar. Es el canto. El problema es que dentro de la ciudad de Jerusalén no habían gallos ni gallinas, no se permitían de acuerdo a la ley. Wow. De acuerdo a la pureza del templo, perdón. Entonces, la palabra hebrea es correcta, pero el contexto no tiene que ver con el idioma. El contexto tiene que ver con su aspecto cultural del templo y la función del templo. ¿Me estás siguiendo? Correcto, sí, señor. Entonces, podemos aprender. Te voy a dar otro ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 37. En Génesis 37 habla acerca de José. Entonces, yo pienso, mi hermano, que tiene que ser un balance, porque de qué cuesta aprender el hebreo y no entender el aspecto cultural, porque hay palabras en hebreo que pueden significar 3 o 4 cosas. Por supuesto. Tiene que haber un contexto. Entonces, cuando tú hablas acerca de José, el versículo 4 dice, ¿hizo también varas de madera, de acacia? No. Estaba hablando en Génesis. Perdón. Génesis 37, sí. Sí, Génesis 37. Cuando habla acerca de José, cuando se le dio el manto. Aquí está. El versículo 3. Mira qué interesante. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. La palabra sim, hebrea, yo pregunté a mi maestro de hebreo en Israel, me dice, nosotros no sabemos. Puede ser un manto de muchos colores, puede ser un manto de manga larga, puede ser un manto largo, puede significar todas esas cosas. Generalmente todo el mundo predica que era un manto de multitud de colores, pero la palabra hebreo no significa eso. Ahora, ¿cuál es la función de ese manto? Porque en el capítulo entero tú ves que le dan el manto, después los hermanos se lo quitan y después los hermanos le ponen sangre, después los hermanos se lo presentan al papá. Quiere decir que la esencia de la historia no es solamente el odio en contra de José, que todo el mundo se enfoca, sino qué significaba ese manto. Puede ser de manga larga, manga corta, colores. El color o cómo se veía ahí no tiene la importancia, es lo que representaba el manto en el antiguo Medio Oriente, que era la garantía de la bendición de la doble porción. Ajá. Quiere decir, no, está bien, siga por favor. Quiere decir que lo que los hermanos estaban enfocándose y lo que hizo Jacob le está dando a José, la prueba que él viste, que todo el mundo sabe que él era la persona de honor en la familia para llevar la doble porción. Quiere decir que cuando los hermanos le quitaron la vestimenta, ellos están en contra del padre, la decisión del padre de brindarle al hijo menor, pero es el primogénito de Raquel. Pero no le Lea, y le dio a él la primogenitura. Es más que José. ¿Ve? La historia de José, todo el mundo se enfoca en José, pero
Ahí podemos extraer el por qué a Yeshua se le ha dado la primogenitura y por qué los hermanos lo mataron. Es lo mismo, ¿me estás siguiendo? Entonces quiere decir Sí, claro. que el hebreo te ayuda, pero si no entendemos el contexto cultural Correcto. del momento cuando esas palabras fueron dichas, vamos a terminar solamente con una definición en hebreo al español y después vamos a terminar haciendo lo que se hace en el sistema religioso. Que cuando no se entiende algo, se hace una aplicación espiritual que no tiene nada que ver con la historia. Wow, extraordinario. Una cosa que me llama mucho la atención, More Rico, y es la enseñanza del judaísmo del Segundo Templo, cuando usted nos dio la clase del judaísmo del Segundo Templo y la importancia de entender el contexto cultural, las castas, lo importante de entender las castas, porque hoy en día, en el proceso de transición de muchos pastores, cuando ellos escuchan la palabra judaísmo, inmediatamente hay un rechazo total a la Torá y a las enseñanzas bíblicas. Me gustaría que nos hablara un poco sobre esa parte en el proceso de transición de una congregación. Exacto, eso es un buen punto que usted trae. Generalmente los pastores te hacen una réplica o te hacen una contraargumento usando el libro de Gálatas. Correcto. Entonces, pero el libro de Gálatas no tiene que ver, ¿no? El contexto del libro de Gálatas no tiene que ver con redención, no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con santificación. El contexto del libro de Gálatas a la audiencia gentil tiene que ver con justificación por fe. Entonces, si no entendemos una carta del Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros citamos un versículo de cada carta y hacemos una teología, pero nunca consideramos la audiencia de ese lugar. Gálatas, primero, ¿quiénes eran? Había el norte de Galacia y el sur de Galacia. Pablo le habló al norte y Pedro le habló al sur. ¿Quiénes eran esas personas? ¿De dónde provenían? ¿Qué representa "Oh, you foolish Galatians" cuando habla de la carta, que te describe de una forma? Lo voy a leer rapidito porque es interesante. Si nosotros entendemos, si no recuerdo el libro donde lo leí, pero es interesante en el aspecto cultural. Si vamos al libro de Gálatas rapidito, y le voy a contestar la pregunta, hermana, discúlpeme, pero Sí, no, está muy bien. pero quiero hacerlo bien, porque si no terminamos en el mismo problema. Vamos al libro de Gálatas, porque uno no encuentra. Ahí va. Dice Pablo, apóstol no de hombres, sino no de hombres ni por hombres, sino Yeshua el Mesías. Y después le dice a la gente de Galacia, le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de los que los llamó, ¿verdad? Pero él los llama un nombre. Who bewitched you, como dice en inglés. ¿Quién te ha engañado? En otras palabras, ¿qué te pasó? Cuando tú lo ves, who has bewitched you, ¿quién te ha, o foolish Galatians, como dice allá, ¿no? Estoy maravillado que tan pronto hayáis dejado Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Exacto, unas buenas nuevas diferentes, ¿verdad que sí? Pero es interesante que en la forma que abre la carta, cuando entendemos el aspecto cultural de Galacia, por ejemplo, en Puerto Rico, una persona humilde, una persona de campo, una persona que no tiene muchos recursos, que vive en un campo, nunca ha ido a una gran ciudad, pues cuando llega a la gran ciudad, pues es algo que, wow, es overwhelming, es mucha información, muchas cosas que están ocurriendo. La gente dice: tú eres un jíbaro. Pero en algunos países latinoamericanos no es una palabra buena, pero en Puerto Rico una persona pues de campo, una persona humilde, una persona que es buen carácter, pero sino que no tiene la experiencia, ¿ok? Pues en la forma que abre el libro de Gálatas se está refiriendo a un lugar de Galacia donde la gente era así. Wow. Era gente que se dejaban influenciar rápidamente. Quiere decir que si no entendemos el aspecto cultural de dónde proviene la gente en la cual el apóstol está escribiendo, vamos nosotros a malinterpretar el contexto entero de la carta. Entonces, cuando nosotros decimos somos raíces hebreas, o somos judíos, o somos mesiánicos, o somos cristianos. Primero, yo antes decía: no, yo soy judío. Bueno, perfecto, cuando empecé. Porque yo soy de descendencia hebraica. Por cierto, yo soy de descendencia de Aarón. Solo que corre en mis venas.
¿ok? Pero cuando fui a Israel en el 2004, yo entendí que en Israel, y esto es importante para nuestra discusión, en Israel, un judío es una persona que es parte de la religión del judaísmo. Los israelíes, que se llaman los seculares, los que no son religiosos, claro, ellos no se llaman judíos en Israel, ellos se llaman israelíes. Hay una distinción en Israel mismo. Por supuesto. Pero tú agarras el secular, a la persona secular, lo pones en el avión, lo llevas a Nueva York, y el momento que llega a Nueva York, ese mismo israelí, tú le preguntas y él dice, yo soy judío. porque claro, en Israel hay una distinción entre la religión, la identidad es más definida. Yo no soy judío, en otras palabras, no estoy en la religión del ortodoxismo, soy israelí, soy ciudadano israelí. Pero cuando viene al exterior, a la dispersión, todo el mundo conoce el judío como el título étnico de lo que está allá en Israel. Es correcto. Entonces, cuando me preguntan a mí ahora, ¿tú eres judío? Yo digo, no, porque yo no estoy en la religión del judaísmo. Correcto. Yo he tenido que aprender a definir términos. Muy importante. Entonces, vamos a definir los términos de quién es mesiánico, raíces hebreas. Correcto. O nazareno. Correcto. Esa es la base fundamental que creo del paso fundamental de transición. La gente hace la pregunta y dice, bueno, déjame saber, entonces, ¿yo qué soy? ¿Yo soy judío? ¿Yo soy de raíces hebreas? ¿Yo soy mesiánico? Mucha gente se cataloga mesiánica y a nosotros nos hacen la pregunta, ¿ustedes son mesiánicos? ¿Ustedes están en un concilio mesiánico? ¿Ustedes están en qué están? Y es importantísimo definir nuestra posición espiritual frente a lo que estamos haciendo en el proceso de transición. Porque creo que en ese proceso de transición, More, precisamente muchas personas en este proceso empezamos a caminar siguiendo a alguien que nos da la mano y nos dirige, pero ese alguien posiblemente tampoco sabe cuál es el camino que está llevando. Exacto. Por eso definir mucho estos conceptos básicos. Las personas creen que usar un talit, una kipa, nos hacen más, nos hacen menos, y empezamos a ser más observantes de estos aspectos que realmente cuál es la línea que debemos seguir. Especialmente observando cosas que no entendemos. Correcto. Exacto. Por ejemplo, yo veo gente que se pone un talit y lo llevan a un baño, pues. Wow, por favor. Entonces ya se convierte en una piedra de tropiezo. Un judío ve eso. Anyway, entonces, mira, vamos a empezar definiendo términos. Yo nunca, en realidad, yo me crié en un aspecto en la Torá nazarena. ¿Quiénes eran los nazarenos? Doctrine. Los nazarenos son una secta o un grupo de creyentes en el Mesías que somos más litúrgicos, que tratamos de alinearnos más con el seguimiento del Mesías como en el primer siglo. En realidad, esa congregación donde yo voy, hacemos liturgia, mantenemos una observancia un poquito más alta en algunas cosas, pero yo le ministro a personas de raíces hebreas y le ministro a personas mesiánicas. Ahora vamos a definir los términos mesiánicos y raíces hebreas. Las raíces hebreas, ese nombre tiene un origen. Ese origen ocurrió en los 1990s, cuando líderes de una organización mesiánica en Estados Unidos, pues se dieron cuenta que había no se estaba tratando al gentil con equidad. Esta es la historia que ocurrió, me lo han dicho las personas que estuvieron allí. Y yo llevo tanto tiempo en esto que yo lo conozco. Las raíces es una rama que salió del mesianismo, ¿ok? El mesianismo eran judíos, o son judíos, que eran bautistas, o seculares, o cristianos, que ahora regresaron a guardar Torah, o a tratar de seguir Torah, y tienen liturgia, y tienen su observancia. Ellos se enfocan en convertir a los judíos. Generalmente el mesiánico se enfoca en ministrarle al judío primero. Al gentil va a la congregación, pero al gentil no los tratan con la misma, en el sentido de que, no, tú eres gentil, te quedas en la iglesia. ¿Okay? Pues si una persona gentil quiere guardar la Torá, y el hecho de que no sea judío étnico, no quiere decir que no tenga el derecho de ser parte de Israel. Claro. Correcto. Ahí fue donde comenzó el conflicto.
uno de los líderes judíos del mesianismo dijo, eso no es justo, porque el 90%, el 75% de las congregaciones mesiánicas se componen de gente de las naciones, pues. No todos son judíos. Entonces, en aquel tiempo, solamente un judío podía ser rabino o líder. Ya no, ya está cambiando poco a poco y eso es todo. Porque todas las ramas tienen sus problemas y nada es perfecto. Pero los líderes que se encontraban dentro del mesianismo, pues se retiraron y comenzaron lo que se llama raíces hebreas. ¿Con qué visión? La visión de tratar a personas de las naciones que entraran para que se beneficiaran del mismo enseñanza que el mesianismo. Ahí ocurre un conflicto ahora de intereses. Entonces, entonces las raíces hebreas, hay una enemistad en contra del mesianismo, el mesianismo en contra de las raíces hebreas que no debe haber. Claro. ¿Por qué? Y yo pienso que por un lado los dos tienen culpas. ¿Ok? El mesianismo tiene la culpa por minimizar a las naciones, para no darle la equidad de ser partícipe de la misma bendición dentro de la organización. Y en las raíces hebreas, en su dolor de no ser aceptado porque no tenía identidad, salen del cristianismo, quieren ser mesiánicos, quieren identificarse como Israel, aman a Israel, aman al pueblo, aman a la gente, y después se encuentran que no tienen los mismos derechos por falta de entendimiento, ¿no? Claro. De repente se convierte ahora una denominación raíces hebreas en la cual ellos dicen, pues no queremos nada que ver con el mesianismo. Wow. Y nosotros pues vamos a hacer nuestro propio calendario, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y se ha convertido ahora en una separación cuando en realidad el objetivo era el mismo, de seguir la Torá. Por eso es que a mí en realidad no me gusta identificarme en ninguno de esos grupos, sino como una persona que sigue la Torá y que cree en Yeshua como el Mesías. Correcto. Ahora, pero entiendo de que hay personas dentro de los dos rangos, de las dos ramas, que necesitan que se le ministren. Porque el hecho de que hayan problemas en los lugares en todos lados es como en cualquier iglesia, lo mismo. Claro. ¿Ok? Ahora, el problema es que las raíces hebreas quieren adoptar algunas cosas litúrgicas, pero la mayoría de las personas dentro de raíces hebreas todavía están haciendo transición del cristianismo. Wow. Entonces ocurre una dinámica muy interesante donde hay una mezcla. Por ejemplo, se encuentran raíces hebreas que son más celosos con el nombre sagrado. Correcto. Hay otros que tienen otras ideas que están implementando. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo educativo, porque se sienten rechazados por lo establecido, el mesianismo, que era la luz en aquel tiempo y la guía cuando salían del cristianismo. Wow. Al ser rechazados en este lugar, ahora están buscando en este lugar, pero ¿qué pasa? Están heridos. Fueron maltratados cuando salieron de la iglesia, son maltratados cuando van a otro sistema porque quieren identificarse, y ahora comienzan sus propias congregaciones con ese sentir de rechazo por los dos lados. Y crea una enemistad sin querer, porque somos humanos. Ahora, cuando yo veo este problema, yo comienzo a cambiar mi metodología para instruir, educar los dos bandos. Excelente. Ayudar a los hermanos pastores a entender de que sí necesitamos la Torá, que hay un mar de información disponible para poder entender el punto cultural sin tener que identificarte con otro Correcto. grupo. Sí, como Sigue con otra denominación. Exacto. Ahora, Exacto. La gente me dice a mí, cuando yo hablo con una persona que no entiende, ¿quién tú eres? ¿Tú eres mesiánico? Sí. Y otra persona que entiende, ¿tú eres raíz hebrea? Sí. Y voy a otro lugar y me dice, ¿tú eres nazareno? Sí. Claro. Porque en realidad esos nombres no me definen. Por supuesto. Lo que me define a mí es mi estilo de vida de acuerdo a la Torá. Ahora, de que yo pueda trabajar con un grupo mesiánico, raíces hebreas o nazarenos, es otra cosa. Porque obviamente vamos a trabajar con el pueblo del Mesías, ¿no? Pero si nos identificamos y nos enfrascamos en una denominación, terminamos con el mismo problema en la iglesia. Ahora, de que queremos una función, que tenemos una función, para poder trabajar dentro de, por ejemplo, si tú te quieres llamar raíces hebreas, no hay ningún problema. El problema es que hay ramas de raíces hebreas
que que minimizan a Israel, minimizan las partes de la Torá y han hecho unos cambios. El mesianismo ha hecho lo mismo. Entonces, no estamos minimizando ni criticando los dos, sino una observación del problema de un pastor cuando ve este mecanismo, se encuentra con este problema y dice, ¿qué hago ahora? Porque yo no quiero entrar en ese problema acá ni acá tampoco. Yo lo que quiero es aprender la Torá. Y ahí es donde entramos nosotros. Teshuvah.tv fue establecido con el propósito de brindar un lugar neutral para un mesiánico y unas raíces hebreas y un nazareno poder nutrirse sin la agenda de que tiene que ser parte de ningún tipo de grupos. Correcto. Una pregunta ahí, More Rico. Tiene sentido, ¿no? Sí, mucho sentido. Por favor, absolutamente. Una pregunta que quiero hacer antes de que el pastor haga la pregunta, perdón, si no se me da. ¿Cuál es el contexto espiritual que usted le da a los pastores? Porque en el grupo de metodología que tenemos de clases con usted, hay muchos pastores. Lo que más hay es pastores que lo están en este momento siguiendo porque encontraron ese camino que necesitamos todos para la enseñanza. Pero ¿cómo usted maneja el punto de vista que hoy estamos escuchando con respecto a la crítica tan dura que le están haciendo a la iglesia evangélica en cuanto a esto? Entonces, yo quisiera que usted nos diera ahí un apunte especial, porque muchos pastores necesitan escuchar. ¿Qué piensa usted también de la iglesia evangélica? Es muy buena pregunta, y te tengo que decir que yo fui parte del problema en un tiempo también. Mira, wow. How do you say the steps of grief? Los pasos de grief, ¿De conversión? No, de luto o de duelo. Sí, de luto. De duelo, exacto. Del duelo, sí. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una persona que no lo puedes creer, después te enojas, después, tú sabes, te calmas y después aceptas, ¿no? Claro. Cuando uno viene a raíces hebreas, uno se siente que le mintieron. Wow. O cuando viene a la Torah, uno se siente que le mintieron. Sí. ¿Cómo es posible? Yo conocí a un pastor, mira, tuve una reunión en Oregón, esto fue el 2005, en Oregón. Un pastor bautista que me vino a ver, pero obviamente él no estaba ahí porque quería, sino que parece que la esposa lo obligó. Entonces, él se sentó al frente así. No, en serio. Entonces, y yo digo, ok, empecé a enseñar. De repente el Señor empezó así. Y empezó así. Y empezó así, porque estaba enseñando acerca de algo. Y como a medio estudio, ese viejito se puso a llorar. Acepto. Porque entendió que lo que él pensaba no era. Wow. Y yo me sorprendí, le dije, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Me dice, ¿qué yo hago ahora 35 años en una iglesia? Correcto. Ya estoy retirado, ¿cómo yo puedo regresar? Ok, entonces siente esa forma, todos nos sentimos así. Después viene el enojo. El problema es que muchas personas se quedan en esa etapa y nunca salen de ella. Correcto. Sí. La mayoría de las personas que están vamos a usar el concepto de raíces hebreas sin minimizar las personas, porque no estamos tratando de hacer eso, exacto, sino entender, es que nos sentimos como que todos los años en la iglesia no nos dieron perdidos. todo el menú, nos dieron solamente el appetizer, Correcto. las entradas nada más. Exactamente. Entonces nos sentimos con un recelo por querer obedecer, y aprendemos tan rápido que no sabemos manejar el conocimiento que entra con sabiduría, y en vez de regresar y extender la mano de fraternidad a un hermano que en realidad yo conozco muchos pastores, yo no conozco un pastor que dijo, yo voy al colegio bíblico para aprender a mentirle a nadie. Wow. Yo no conozco ninguno. Excelente. Y mira que he conocido muchos. Todos me dicen lo mismo. Me dicen, mira, yo estoy enseñando lo que aprendí. Por supuesto. Y he tenido pastores que me han dicho, yo fui a la universidad a aprender, a la universidad teológica, y yo veía unos conflictos, pero como soy parte de la organización, pues tuve que adaptarme, ¿ves? Correcto. Entonces, imagínate cómo se siente una persona que lleva 20 años, de repente habla de la Biblia y lleva enseñando los mandamientos y siempre se le olvidó el número 4. Sí. ¿Ves? Y de repente ahora tiene la revelación claro, de que, wow,
el Shabbat, el sábado. Recordar. ¿Cómo maneja él eso cuando la denominación se identifica con el domingo? Correcto. Okay. Crea una inestabilidad en tu pensar y tú estás tratando de cómo sobrevivir, levantar la boca, salir del agua porque te estás hundiendo. No entiendes muchas cosas de lo que tú pensabas, no tienes identidad. La mayoría de las veces es porque tú pensabas que tú eras esto. Imagínate que toda tu vida tú piensas que tu papá es tu papá y después tú te averiguas que no lo es. Wow, sí. ¿Qué caos viene a tu vida? ¿Qué enojo vas a tener? Aunque te digan, mira, no, tu papá es aquel, pero igualito va a estar enojado acá. Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en Benjamín en la historia de José. Excelente. Porque el conflicto de la historia de José en el tiempo de hambruna, y mira qué interesante cómo se alinea este ejemplo. ¿Cuál es la queja número 1 de muchos hermanos cristianos que quieren investigar raíces hebreas? Dicen, tengo hambre y tengo sed, tengo hambre y tengo sed. Igual que en la historia de José. Uh-huh. Benjamín se convirtió, el hijo de la mano derecha, Yeshua, se supone que sea el agua viva que trae el pan de vida, y nosotros tenemos que facilitarle ese pan de vida, y la agua no es tratar de ahogarlo con la Torá y meterle el pan por la boca, claro, cuando no la quieren comer. Wow. Sí. Nosotros tenemos que ser sabios. Por ejemplo, yo siempre le enseño esto a la gente. Fui a una iglesia cristiana y yo digo, ¿cómo yo le puedo entrar a una congregación sin minimizarlos, sin hacerlos sentir que no saben, sino que ellos quieren aprender y no están expuestos a este contexto? Importante. Pues entonces, en vez de comenzar en la Torah, que ellos han sido enseñados a rechazar la ley, yo tomé otra forma. Yo dije, la estrategia va a ser, vamos a hablar del contexto del Nuevo Testamento, culturalmente, que está aquí claramente, pero nunca lo han notado. Wow, y las 2 horas fue enfocado en el contexto de honor y vergüenza en el Nuevo Testamento. Uh-huh. y en la cultura de Roma. Y ellos se quedaron, wow, no lo habían escuchado nunca. Entonces yo le pregunté, ¿cuántos de ustedes aprendieron algo nuevo hoy? Todo el mundo, wow, gracias, sí. Entonces yo les dije, y este es el libro que ustedes leen. Uh-huh. Entonces yo les dije con todo respeto, y se lo estoy repitiendo a ustedes como se lo repetí a ellos. Yo les dije con todo el respeto que les tengo a ustedes, ¿cómo es posible que critiquemos el libro desde Génesis hasta Malaquías cuando el mismo libro que ustedes están estudiando todas sus vidas no lo están entendiendo desde el punto de vista cultural? Wow. Y ese viernes pude tener leverage, pude tener ya un poquito más de fuerza en credibilidad con la audiencia, porque traté de educar en una forma de amor, pero sin comprometer la verdad. Excelente. Entendiendo que ellos están aquí y que yo no puedo pretender que ellos se coman algo que no están listos para comer. Y cuando entramos a las raíces hebreas o a la Torá, eso es algo lo que ocurre. Nosotros queremos forzar porque estamos heridos, porque no investigamos, no verificamos, no estudiamos. Entonces ahora queremos culpar al sistema religioso por la razón de que nosotros fueron mentidos, cuando en realidad fue nuestra falta de estudio que causó el problema. Tenemos que ir al problema. Siempre somos nosotros, no es el sistema religioso. Por supuesto. Absolutamente. Entonces sí, tenemos que regresar a una raíz educativa. Por eso si tú notas, wow, en Teshuvah yo no cubro algunos temas. Sí. Algunos temas yo no los cubro. ¿Por qué? Yo tengo mi posición, pero ¿de qué me cuesta a mí abrir un tema con una audiencia que no me conoce y lo primero que yo voy a hacer es atacar sus vacas sagradas? correcto. Sí, claro. Sin él saber quién yo soy, sin él preguntarme. Algo que yo he aprendido es, tú no puedes darle una respuesta a una persona si no te ha hecho la pregunta y no te ha dado permiso para la respuesta. Correcto. Entonces, Excelente. si usted nota los estudios que yo hago los miércoles, para todos que quieran ser parte están invitados, nos deja saber, lo añadimos al grupo, que yo siempre hago muchas preguntas y trato de crear preguntas en sus mentes con la información que les doy. Correcto. Algo que me llama mucho la atención de las clases que estamos teniendo, que hemos sido tan edificados. Usted dice una frase muy seguido, dice, no me crean
háganle una auditoría a lo que estoy hablando. Sí. Y me gusta mucho la apertura, y eso yo quiero resaltarlo, y me gustaría que el Moreno lo compartiera más. Algo que usted hace en las clases que tenemos es dar los textos con los cuales usted está estudiando. Sí. Siempre la Eso me muestra bibliografía, sí. mucha posición ministerial, o sea, no solamente que nos lo expone, sino que nos muestra la fuente por donde usted está caminando. Compártanos un poco Y eso. fíjate, precisamente era en mi punto anterior, porque lo estoy aquí tomando en mis notas, la metodología. Sí. Es decir, mencioné hace un momento cómo en nuestra vida personal ha significado una tremenda importancia el empezar un proceso de reeducación. Estamos reevaluando lo que un día aprendimos, lo estamos reconsiderando. Ahora tenemos que ir al contexto cultural, estamos aprendiendo de nuevo y evidentemente enseñamos en algún momento algo no muy en lo correcto, no muy en lo ajustado. Hemos tenido que prepararlo nuevamente y volverlo a presentar con la claridad que se requiere. Entonces, en el proceso de metodología, cuán importante es cuando usted Para nos nosotros presenta, es importante. cuando usted nos presenta un texto de ayuda, de consulta, porque creo que en este proceso yo veo en los mensajes que los hermanos en el estudio de metodología envían, por favor, verifíqueme el libro, verifíqueme la biografía, necesito el libro, quiero conseguir esto, quiero comprar esta Biblia. ¿Por qué? Porque textos hay muchos. Tenemos el programa EMET, y en nuestro programa EMET tiene el siguiente eslogan: mentiras hay muchas, pero verdades hay una. Y cuando exacto. nosotros estamos enfocados en un texto, en una guía, en una dirección, creo que es precisamente el propósito de este programa. Preguntas y respuestas para que tengamos una dirección, una línea y ante todo una unidad. Sobre Porque todo, si logramos esa unidad, entonces vemos que cuando se conflictan estos temas, judaísmo, raíces hebreas, mesianismo, todo este contexto, logramos aclararlo y entrar en una unidad, entonces creo que ahora el propósito va a caminar. Yo pienso que la unidad solamente va a venir cuando entendemos el texto en su contexto, que le limita una aplicación extra que no va al caso. Por eso te voy a decir donde yo aprendí ese tipo de actitud acerca de no crear lo que te digo, verifica lo que digo. Yo estaba en la congregación en Puerto Rico en 2004 y 2005. Y allá pues había gente que estudiaban pues. Y eran gente que querían estudiar, vinieron del adventismo. Wow. Y estaban retando todo, porque pues tenían que hacer ¿cómo se dice? Reevaluar todas sus creencias, y habían cosas que le chocaban, porque eran adventistas que estudiaban y todavía estaban pensando como adventistas. Ese es el problema, que Correcto. Venimos a la Torah y seguimos siendo pentecostales, claro, adventistas, bautistas, sí. Y tenemos que vaciar el vaso y dejar que el Eterno lo llene pues. Absolutamente. Okay. Entonces, un día yo digo, mire, yo voy a presentarle esta información, lo que quiero es que no me crea, sino verifícalo pues. Y yo noté que las personas me permitieron expandir el tema sin interrupción. ¿Por qué? Porque le di el permiso de no creerme, sino escuchar. Entonces, cuando fueron a verificar, porque no están defensivos, no estoy atacando su identidad, no estoy atacando su salvación. Esta es la clave. No estamos atacando su salvación, sino que nuestra obediencia no está a la par con el contexto bíblico. Queremos alinear la obediencia, nuestra obediencia, con el mandamiento, no con la denominación. Correcto. Voy a repetir eso. Queremos alinear nuestra obediencia a Dios, no con las leyes de la denominación, sino con el mandamiento de Elohim. Y ahí es donde entra el problema. El sábado versus el domingo. Correcto. ¿Cuál está correcto? ¿La denominación o el mandamiento? Entonces, en vez de yo discutir contigo, yo quiero educar con la información bíblica y también con otros puntos de vista contextuales que nos ayudan. La otra cosa que yo lo aprendí de mi maestro Joseph Good. Tú sabes que yo tengo un maestro, se llama Joseph Good, y ese caballero lleva 40 años siguiendo Torah. Es una de las eminencias del templo en el mundo.
Él es mi maestro, gracias al Padre que me ha dado un hombre, pero lo más que me llama la atención de él no es el conocimiento, sino su humildad. Entonces, cuando yo comencé a escucharlo, yo noté que él citaba un libro, citaba la página, la abría, me la enseñaba, y como yo tengo una librería, como pueden ver acá, pues muchos de los libros yo los tengo. Entonces yo iba, wow, no lo había visto ese libro anteriormente, no lo había estudiado todavía, lo buscaba, venía y lo abría y ahí estaba, pues. Claro. Correcto. Y eso creó una gran Seguridad. credibilidad conmigo y con él. Yo dije, yo quiero hacer lo mismo. Y mientras más lo practico, las personas pues empiezan a creer, no en mí, sino en el recurso y la información, porque podemos validar la información. Y todo el mundo tiene algo en común. Todos los hermanos quieren probar su fe, quieren validar su fe. Si yo te doy las herramientas y en vez de darte el pescado, el pez, te enseño a pescar, por supuesto. eso es lo que quiero hacer. Desde Enseñarlos luego a pescar a ustedes. Yo le dije a mi esposo, y creo que en este programa me gustaría mucho recalcar esta parte, como pastores, como personas que se han preparado doctrinalmente, hemos ido a la Universidad de Teología, hemos estudiado, tenemos un grado especial de teología. Entonces, cuando viene la clase, lo que a nosotros más nos impactó fue la metodología con la que se manejó la clase, número uno, y número dos, el recurso, la exposición del recurso. Sin la exposición del recurso, la clase hubiera quedado como en una parte, como en un stand-by, pero hay recurso, hay consolidación dentro de la clase, y esto hace muy rápida, o digámoslo como muy buena, la transición en la cual estamos llevando nuestra congregación. Hemos sido muy bien manejados en esa área. Usted sabe algo que yo noté que ayuda. Es que si yo, de repente usted es solo líder de su congregación, y esto ocurre a través de los 20 años que llevo viajando, enseñando, y ocurre lo mismo, que yo voy a un lugar, enseño la información, es algo nuevo que no habían escuchado, se sienten edificados, pero el líder no tiene la información para continuar esa enseñanza. Exacto. Entonces, los miembros están contentos, quieren aprender más, pero como el líder no tiene el tiempo o no tiene el recurso, no puede continuar facilitando la información. ¿Y qué ocurre? Que esa persona ahora se va a recurrir a otro recurso, y ahí es donde entran las distracciones. Exactamente. Eso lo hicimos con Walter Agosto. Sí. Con mi gran amigo Walter, que es un estudiante y ahora también un maestro. Aprendo mucho de él. Yo le dije a Walter, mira, él empezó a estudiar conmigo por recomendación de Gabriel Paredes, porque Gabriel está estudiando conmigo. Entonces él me presentó a Walter, y ya yo conocía a Walter de años, pero no lo había conocido, no lo habíamos perdido contacto, pues. Anyway, entonces yo le dije a Walter, no le enseñes a ellos esto y esto. Vívelo primero, entiéndelo primero, que tu esposa y tus hijos lo entiendan primero, y después le enseñas a los líderes. Correcto. Enseñalo a tus líderes. Sí, ¿Por qué? absolutamente. Porque él como pastor, que él es gran pastor, te digo, Walter tiene un talento espectacular como líder de congregación, pero él tiene un equipo de la congregación que es impresionante, porque él los ayuda, y el liderazgo lo ayuda a él también. Pero yo le dije, si tú le enseñas a tus líderes primero al nivel donde ellos estén, porque tú los conoces, yo no. Entonces yo no puedo pretender ir allá, lanzar una bomba y dejarte con el caos. Por supuesto, desde luego. Yo voy a enseñarte a ti, te voy a dar los recursos, tú los validas, y tú sabes cómo presentarlo a tu pueblo, a tu congregación, a las ovejitas, porque el Padre te las ha dado a ti para que tú las cuides, no a mí. Yo solamente te estoy facilitando a ti. Correcto. Entonces yo le dije, enseña a tus líderes. ¿Por qué? Porque si tus líderes no están contigo, cuando le presentan la información a una audiencia que no está listo a comer algo más sólido, van a ir a tus líderes, y si tus líderes no entienden tampoco, entonces te van a sabotear, porque van a defender la denominación y no te van a ayudar a ti. Claro. Ahora entonces, él empezó a desarrollar cursos, yeshivas, y empezó a instruirlos. La gente, todos estaban aprendiendo, y algo que todo el mundo tiene en común, todos queremos entender. Claro. Que ahora ir a Catedral de la Fe en Caguas, Puerto Rico, para mí es impresionante el nivel
tan alto de entendimiento que las personas adquieren en poco tiempo. Excelente. Porque los estamos educando, no juzgando. Wow. Estamos educando, no juzgando. Formando. Y eso fue para mí una gran experiencia, porque cuando ahora yo estoy enseñando los miércoles, se hablan de cosas muy directas y yo expongo mi posición en una forma educativa, pero que a veces son retantes. Desde luego. Pero hasta el momento no hemos tenido una persona que se haya enojado, y si se van yo no lo sé, enojado, pero por lo menos están educándose, ¿no? Porque tenemos que educar para que el pueblo pueda entender. Tenemos que dejar estar heridos e irnos a una denominación más. Las raíces hebreas tienen algo muy bueno. Las raíces hebreas, como un grupo, se ha identificado como un grupo equitativo que quiere que todo el mundo entre. Perfecto. Pero yo pienso que debe desarrollarse una mejor estructura de liderazgo, y en realidad no hay una escuela para como lo hubo en los sistemas. En el catolicismo hay una escuela, en el bautismo hay una escuela de educación, en los adventistas también. Todos tienen sus universidades y tienen su educación y estructura. El mesianismo la tiene también. Por eso es que ha durado mucho tiempo, permanece. Una persona que sale al cristianismo va primero al mesianismo y después termina en raíces hebreas. Correcto. y está bien. Pero si nosotros no nos organizamos y dejamos el ego y nos enfocamos en educar y ayudar a los hermanos a entender, sin ninguna agenda, Sí. entonces el cuerpo va a crecer más sólido. Sí. No sé si ustedes vieron la dinámica ayer en el chat que tenemos de metodología, en la cual yo presenté este recurso para estudiar. Sí, correcto. Inmediatamente otros hermanos empezaron a buscar para facilitarle a los otros hermanos. Sí. Excelente. Eso es lo que estoy buscando. Excelente. Sobre todo en este proceso que estamos llevando hoy en este primer tiempo, me queda en mi corazón algo muy, muy claro, y es, número uno, la importancia de parte del pastor en estudiar y aprender de nuevo. Número uno. Número dos, hay algo que me parece muy interesante, creo que ya en nuestro punto de cierre. Venimos de ser predicadores de púlpito. Predicamos la palabra, excelentes predicadores, excelentes motivadores, excelentes exponentes de un tema, pero prácticamente muy o nada de enseñanza. Nuestra experiencia en nuestro proceso de transición pastoralmente, ¿cuál ha sido? Hemos tenido que salir de la predicación, del excelente mensaje predicado, pero hemos introducido la enseñanza. Para la enseñanza, ¿qué hemos tenido que hacer? Por supuesto, prepararnos, estudiar, ir a las consultas, estar atentos, por ejemplo, con el estudio de metodología. Recuerdo, conocí al pastor Walter en una entrevista hace 2 años, y él nos dio los primeros pines de enseñanza y empezamos a entender cuán importante. Él nos recomendaba bibliografía, hay que leer esto, hay que estudiar acá. Y entonces encontramos cómo hoy nuestro mensaje ya no es importante la predicación, como sí es importante estar en el nivel de enseñar. Exacto, y nuestro resultado, ¿cuál ha sido? Vemos a los miembros de nuestra congregación en un nivel, hermano Rico, en un nivel impresionante. Sí, claro. Y están contentos. Sí, claro, porque hemos seguido su consejo, hemos seguido mucho el consejo que usted nos ha dado, no imponer. No la imposición, sino la enseñanza, y la enseñanza trae a ellos el avivamiento de la Torah. Y una formación, una disciplina. Te voy a dar un ejemplo. Yo fui a una congregación, no voy a decir el nombre porque son gente buena y no quiero que piensen que estoy minimizándolo, pero ellos estaban haciendo transición. Ahora ellos son mis estudiantes basados en lo que ocurrió. Correcto. Ellos fueron tratados de una forma por otra organización. No les gustó en la forma que lo trataron. Pues me invitaron, pero en realidad no sabían mucho de mí. Cuando yo llego, pues ellos en una congregación que está haciendo transición, pues ellos pues compraban en el Shabbat en ese momento. Ya no. Pero en ese momento cuando yo fui, pues es un sábado, yo no compro en el Shabbat, pero cuando ellos me dicen, ¿quieres algo de comer? Yo noté el viernes que compraban en el Shabbat. Pero yo no me paré en el púlpito juzgando lo que si esto, no. Yo pues, como yo entiendo donde ellos estaban,
pero yo no voy a comprometer mis valores y mi compromiso con la Torá por ellos. Pero tampoco los voy a atacar porque ellos no entienden más allá. Por supuesto. Pues al otro día, cuando llega el Shabbat, el sábado de la mañana, estoy haciendo el estudio, entonces, pero yo no sabía que ellos habían notado. Fíjate qué interesante. Yo le dije, hermano, ¿usted tiene algo por ahí comer? Pues porque es que como yo no compro en el Shabbat, pues no le dije, ustedes compran. Yo dije, yo no compro en el Shabbat, pues se me olvidó conseguir algo ayer y tiene alguna frutica, lo que sea. Cuando yo regreso de nuevo, cuando yo regresé, la hermana y su esposo son muy buenos amigos. Te digo, estamos desarrollando una amistad muy linda. Y ella me dice, nosotros tenemos que cambiar. Y yo noté que usted no compra el Shabbat. Y eso me impactó. Wow. Porque mira lo que ella dice, no lo entendía. Hasta ese momento no había hecho esa transición. Uh-huh. Pero algo que me impactó de ella fue que me dijo, pero en la forma que usted lo hizo, me enseñó sin enseñarme. Claro. Wow, tremendo. Y entonces eso, fíjate, me ha ayudado a mí a continuar a ser un ejemplo sin tener que pegarle por la cabeza con la Biblia a la gente. Desde luego. Porque aunque ahora, estamos hablando de personas que están haciendo transición. Si después de 10 años, ya tú no entiendes eso, ya es otra supuesto, cosa. Claro. Ahí entra ya ahora un nivel de corrección. ¿Ok? Pero en este momento tenemos que aprender a educar al pueblo para que ellos puedan decir, lo entiendo. Otro ejemplo, estuve en Chihuahua, pues en México, espectacular, la pasé muy bien. La audiencia era mitad cristiana y mitad de siguiendo Torah. Entonces yo tengo que tener conciencia de cómo puedo retar a los dos en la enseñanza sin tener que minimizar una audiencia a la otra. Uh-huh. Entonces íbamos a hablar acerca del Shabbat. Hicimos una recepción del Shabbat tradicional. Pero oigan esto, en vez de hacer el ritual y esperar que la gente pues lo vea, yo me tomé 20 minutos explicando cada elemento y explicando la razón del espacio sagrado y el honor de poder ser los siervos del Creador, declarando su entronamiento en el Shabbat. Y después le expliqué cada uno de los elementos y lo que representa como un ritual de transición. Fue algo espectacular que la gente lo pudo captar, el mismo cristiano lo captó y fue partícipe de la celebración sin una crítica porque pudo entender el propósito. Wow. Y nosotros venimos de ignorancia en algunos temas, uh-huh. Tenemos el conocimiento mínimo y tenemos ese aire de saberlo todo. En vez de decir, yo entiendo este poquito, quiero compartirlo contigo para traerte a este nivel sin minimizarte. Claro. Esa es la función de Teshuvah.tv y Sabiduría en la Torah. Educar al pueblo con la información que tengamos para crecer juntos. Correcto. A tu nivel, a tu paso. Pero eventualmente vamos a correr juntos. Muy bien. Por ahora, yo te traigo acá. Excelente. Bueno, mi amado More Rico, ha sido un privilegio este primer tiempo de principios de transición en la Torah. Yo le escucho y cuando le escucho sé que tenemos tanto por aprender y por supuesto tanto por enseñar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este tiempo de Teshuvah TV y Radio Génesis. Pastora Pili, muchísimas gracias. Yo salgo muy complacida. Creo excelentemente. Que un programa que anhelábamos escuchar dentro de las raíces hebreas, dentro del mesianismo, dentro del nazarismo, ¿verdad? Es ubicarnos en nuestra identidad y comenzar a caminar paso a paso. Muy bien. La identidad debe ser el Mesías, no un nombre. Correcto. Seguimos las nubes a la tierra prometida. Amén. Bien, para todos nuestros amigos, hermanos que nos han acompañado en este tiempo y en esta programación, Principios de Fundamentos en la Torah, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una nueva ocasión, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom. Shalom. Para todos. Bendiciones.